método va a realizar la eliminación de un elemento, siempre y cuando este elemento exista dentro de nuestra lista. Y si no existe, pues sacaremos el mensaje respectivo. El siguiente método que vamos a realizar va a ser la adición de un elemento a una determinada posición. Nos iremos con el primer método. El primer método que vamos a realizar también va a ser público. Ya no colocamos la palabra static, va a ser sin retorno, colocamos void y el método va a ser eliminar. Y le voy a pasar como parámetro el elemento que yo quiero eliminar. Entonces colocamos como parámetro de entrada E, que va a ser nuestro elemento a ser eliminado. Primero voy a preguntar si este elemento está contenido dentro de nuestra lista. ¿Cuál es el método que me permite determinar si un elemento está contenido dentro de mi lista? Estoy sacando la posición primero de este elemento y después voy a realizar la eliminación. Voy a decir, de la lista quiero que me elimines. El método remove tiene dos parámetros. El primer método remove le puedo pasar el elemento que yo quiero que sea eliminado. Y el siguiente método remove le paso la posición donde se encuentra ese elemento. Voy a utilizar el segundo porque he obtenido la posición. Le voy a decir, elimíname el elemento que está en la posición B. Entonces me va a eliminar ese elemento. Y voy a realizar un pequeño mensaje que me diga elemento eliminado. Por falso, ¿qué sería mi mensaje al usuario? Realizaremos una pequeña revisión, ¿no? En este método de eliminar le estoy pasando el parámetro que es el elemento que yo quiero eliminar de la lista. Primero estoy preguntando en la condición si ese elemento está contenido dentro de esta lista. Por verdad, yo sé que el elemento está presente dentro de la lista. Con el método indexOf voy a ir a preguntar la posición en la cual está ubicado ese elemento. Me va a devolver en la variable P la posición. Después le voy a decir, de la lista, elimínamelo el elemento que está en esta posición y voy a mostrar el mensaje respectivo, ¿no? En caso de que esto sea falso, significa que el elemento no existe dentro de la lista. Por lo tanto, mostramos el mensaje respectivo al usuario. El siguiente método que queremos realizar es adicionar un elemento a una determinada posición. Si la posición es menor al tamaño de la lista, pues lo va a colocar en la posición que queremos adicionar ese elemento. Pero si nos dan una posición mayor al tamaño de la lista, pues que lo adicione al final de la lista, ese elemento que queremos adicionar. ¿Bien? Aquí voy a colocar un comentario de bloque en el método eliminar. Vamos a colocar el método elimina un elemento de la lista. El parámetro E va a ser el elemento a eliminar. Este comentario de bloque me permite tener una descripción al momento de llamar al método. Vamos a ver al momento de realizar el llamado. En el método mostrar también colocaremos el método muestra todos los elementos de la lista. Y el primero, allá tiene su comentario de bloque.
nos iremos a nuestro último método. Va a ser mi método público. Voy a colocarle void porque no va a retornar nada. Mi método va a ser adicionar elemento a una posición. Y que nos pasen el elemento. Aquí voy a colocar el elemento en el parámetro E de entrada y también que nos pasen la posición donde quieren que lo adicionemos. Si por ejemplo yo tengo los elementos 1, 3, 5, 7, tengo 4 elementos y me dice quiero que me adiciones el elemento 15 en la posición 2. Entonces va a estar el 1, después va a venir el elemento 15 que se está adicionando y los otros elementos van a recorrer para atrás. Después va a estar el 3, el 5 y el 7, ¿no? Si por ejemplo son 4 elementos los que tengo, el 1, el 3, el 5 y el 7, y quiero adicionar un elemento en la posición 8. La posición 8 es mayor a la cantidad de elementos que yo tengo en la lista. Por lo tanto, se va a adicionar al final. ¿Ya? Nos realizaremos una pequeña descripción de este último ejercicio aquí. Si por ejemplo mi lista voy a tener el 1 como primer elemento, el 3 como segundo elemento, el 5 como tercer elemento y el 7 como cuarto elemento. Voy a querer adicionar el elemento 15 en la posición 2. ¿Qué va a suceder? Tienen que recorrer aquí. Voy a colocar el elemento 15 y los otros van a recorrer. Este elemento va a poder ser adicionado a esta. Aquí pondremos con un color. Ahí. Lo voy a colocar en esa posición porque 2 es menor o igual a 4. Entonces puedo adicionar este elemento en esa posición que me piden. Pero si en esta lista inicial me piden adicionar el elemento 6 en la posición 9, 9 no es menor o igual a 4. Por lo tanto, no puedo insertar en una posición donde no existe elementos. Por lo tanto, en este caso, voy a colocar este elemento 6 al final de la lista. Aquí voy a colocar nuestro elemento 6. Esto se va a adicionar al final. ¿Se comprende el ejercicio? Primero voy a sacar en una variable la cantidad de elementos que yo tengo en la lista. Voy a decir, de mi lista quiero que me obtengas la cantidad de elementos. El método size me permite determinar cuántos elementos tiene la lista. Después vamos a validar que la posición en la cual quieren adicionar sea menor a el tamaño. Aquí voy a colocar P es menor a la cantidad de elementos que tiene mi lista, pregunto. Si es así, pues adicionamos ese elemento E a la posición que nos pide. Entonces aquí voy a decir, en la lista adicioname. ¿Cuál es mi método para adicionar un elemento a una determinada posición? Muy bien, utilizaremos entonces, en la lista quiero que me adiciones el elemento en la posición P. Este elemento que me están pasando como parámetro, ¿no? Entonces aquí, al momento de poder llamar nuestro método,
siempre tenemos nuestro comentario donde nos dice la estructura del método, ¿no? Aquí me dice, se va a insertar, dice, el elemento especificado en la posición especificada en la lista. ¿Bien? Entonces me está adicionando ese elemento en la posición en la cual yo estoy indicando. Y voy a colocar un mensaje de adición. Al final lo pondremos. En caso de que esto sea falso, de que la posición sea mayor a la cantidad de elementos que yo tengo en la lista, pues simplemente voy a adicionarlo al final este elemento. El add, simplemente add, lo que me hace es adicionar el elemento al final de la lista. Ya sea por verdad o por falso, me va a realizar el mismo proceso de adición. Así que el mensaje lo voy a colocar fuera de la condición. Colocado aquí, elemento adicionado. Con eso ya tenemos realizado este ejercicio. Nos creamos dentro del paquete listas una nueva clase que la voy a denominar principal métodos listas. Dentro de esta clase principal nos vamos a definir nuestro método principal, void main. Colocamos pspm y tabulador para que nos autocomplete la estructura del método principal. Para llamar a nuestros métodos anteriores que nos hemos creado, necesito crear un objeto que va a hacer el llamado a ese método. El objeto va a ser de tipo métodos lista, porque así se denomina mi clase donde están mis 4 métodos. Entonces me voy a definir aquí. Créame, le digo, de tipo métodos listas, un objeto que lo voy a denominar obj. Y vamos a instanciar este objeto. Una vez que hemos instanciado el objeto, podemos realizar el llamado a los métodos respectivos, pero vamos a realizar un menú de opciones para poder utilizar esos métodos varias veces. Para eso me voy a crear una variable de tipo entero o PC, donde yo voy a leer la opción que quiere el usuario. También me voy a definir una variable de tipo boolean que lo voy a denominar continuar, y esto va a estar por defecto en verdadero. Mientras sea verdadero, la variable continuar va a estar dentro del ciclo repetitivo seleccionando alguna opción que el usuario desee ejecutar, y cuando ya no quiera se va a salir de ese menú de opciones. Para esto vamos a tener un ciclo do while. Nos instanciaremos nuestro objeto de lectura para poder leer por teclado. Vamos a importar la librería. Voy a colocar un ciclo do while mientras la variable continuar sea verdadero. Vamos a colocar un menú de opciones. La primera opción que vamos a tener va a ser la de adicionar un elemento a la lista. La segunda opción va a ser mostrar los elementos de la lista. Mostrar los elementos. La tercera opción vamos a colocar eliminar un elemento. La cuarta opción va a ser adicionar un elemento a una posición. Listo.
Ya tenemos ahí nuestras 4 opciones que puede ejecutar nuestro usuario. Voy a colocar un mensaje que me diga digite una opción y vamos a leer en la variable OPC la opción que quiere ejecutar el usuario. Voy a tener una condición múltiple. Vamos a tener un switch y la variable OPC va a ser la que nos defina qué opción va a seleccionar el usuario. Si selecciona la opción 1, significa que quiere adicionar un elemento a la lista. Nuestro objeto que nos hemos instanciado se llama obj. Entonces aquí voy a colocar obj punto y me muestra todos los métodos que yo tengo definidos para poder seleccionar. Cuando voy al método adicionar elemento, fíjense que nuestro comentario que hemos puesto está aquí. Me dice el método adiciona un elemento al final de la lista. Entonces ya tengo una descripción de lo que realiza este método. Y colocamos break para saltar de esa opción. La segunda opción es mostrar los elementos. Igual, colocamos obj punto y me voy al método mostrar. Igual, aquí me va a mostrar el comentario que hemos puesto. El método muestra todos los elementos de la lista. Para eso nos sirven los comentarios de bloque. Y colocamos break para poder saltar esa opción. La tercera opción nos permite eliminar un elemento. Para poder eliminar un elemento, le tengo que mandar qué elemento deseo eliminar. Entonces, me voy a definir una variable e para el elemento. Aquí, por favor, antes de esto, colocaremos un mensaje. Digite un elemento a eliminar. Y en la variable e vamos a realizar la lectura del elemento que queremos eliminar. Ahora sí, recién voy a llamar al método eliminar y le voy a pasar nuestro elemento que queremos eliminar. ¿Bien? En este también, cuando yo selecciono aquí, me está dando la descripción y también del parámetro su descripción, ¿no? Me dice el método elimina un elemento de la lista. El parámetro que necesita es e. ¿Qué es e? El elemento a eliminar. Entonces siempre es bueno utilizar los comentarios de bloque porque nos define una descripción de lo que realiza el método. Después de esto colocamos break para poder saltar de esta opción. La cuarta opción es adicionar un elemento a una determinada posición. Esto tiene dos parámetros de entrada, el elemento y la posición. Entonces me voy a ir a la opción 4. Vamos a realizar la lectura primero de la adición del elemento. Digite un elemento. Voy a crearme una nueva variable que la voy a colocar de dato y voy a realizar la lectura de este dato y voy a solicitar digite la posición a la cual adicionar el elemento. Me voy a crear una variable pos donde voy a realizar la lectura de la posición en la cual quiere adicionar ese elemento. Y recién realizamos el llamado al método. Colocamos obj, que es nuestro objeto que nos hemos instanciado, punto, y llamamos al método adicionar elemento posición, ¿no? Este último creo que no tiene. Fíjense que aquí, cuando no coloco un comentario de bloque, me dice Javadoc no tiene una descripción en Javadoc.
En Javadoc dice la documentación de este método no existe, por lo tanto no tiene una especificación, ¿ya?, en la plataforma. Entonces aquí no hemos debido colocar una descripción. Colocaremos. Voy a colocar el método adiciona un elemento a una determinada posición. ¿Qué es E? El elemento a adicional lo pondremos. Elemento a adicionar. ¿Qué es P? Posición a la cual se adicionará. Lo grabo y al momento de realizar nosotros el llamado a nuestro método a adicionar elemento posición, podemos ver la descripción que hemos puesto en ese comentario de bloque, ¿no? El método adiciona un elemento a una determinada posición. El parámetro E es el elemento a adicionar y el parámetro P es la posición a la cual se va a adicionar. Entonces seleccionamos y colocamos el elemento, va a estar en el dato D y la posición va a estar en nuestra variable pos. Ya hemos pasado los dos parámetros que necesita. Colocamos break para poder saltar. La opción, adicionaremos una opción más en el menú. Voy a colocar la opción 5, que va a ser salir de nuestro menú. Voy a recordar. Colocamos entonces aquí por default. Voy a cambiar el estado de nuestra variable continuar. Lo voy a colocar en falso para que se salga de este ciclo repetitivo. Y colocamos break. Listo. Con eso entonces hemos terminado. Vamos a ejecutar el código para verificar. Voy a adicionar, me equivoqué. Vamos a adicionar 3 elementos a la lista. Voy a colocar primero la opción 1. Mi elemento va a ser el elemento 9. Dato registrado, me dice. Voy a ver otra vez la opción 1. El siguiente elemento va a ser el elemento 16. Dato registrado. Otra vez la opción 1 y mi elemento va a ser el elemento 3. Ya tengo ahí adicionado 3 elementos. Iré a la opción 2, que me permite mostrar los elementos de la lista. Aquí tengo el 9, el 16 y el 3. Voy a probar la opción 3, que va a ser eliminar un elemento. Selecciono la opción 3 y me dice digite un elemento a eliminar. Quiero eliminar el elemento 16 de esta lista. Elemento eliminado me sale. Voy a ir otra vez a mostrar los elementos, la opción 2, y me va a mostrar solo el 9 y el 3. Lo he eliminado el elemento 16 que estaba al medio. Ahora probaremos la opción 4. En la opción 4 me pide un elemento, el elemento que sea el número 63. La posición a la cual quiero adicionar va a ser en la posición 1. Ya me está adicionando esa posición. Y voy a colocar la opción 2 para poder mostrar los elementos. Y aquí está el elemento 63. Ahora, dentro de listas, igual que en cadenas, va a inicializar el índice en la posición 0, ¿no? Este es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2. Entonces, el 63 me lo ha adicionado en la posición 1. Otra vez voy a probar que me lo coloque al final de la lista. Colocamos la opción 4. Voy a colocar el elemento 96
y quiero que me lo coloque en la posición 8. Esa posición no existe, por lo tanto me lo va a colocar al final. Verificaremos. Voy a colocar otra vez la opción 2 y me muestra, ¿no? El 9, el 63, el 3 y el 96. Entonces está correctamente realizando estos procesos dentro de listas. Colocaremos 5 para poder salir.